a tiempo, ¿sí? Y no después tener que andar lamentándonos por algunos casos que se puedan llegar a estar dando. Sí, por eso ya mismo vamos a tomar contacto con José Dairaud, sí, que es médico veterinario, trabaja en el SENASA, y vamos a buscar alguna información en relación a la triquinosis. En realidad ya venimos charlando todos los años de esto, sí, la intención es hacer justamente prevención, concientización. ¿Cómo está José? Buen día, Eduardo lo saluda, gracias por conectarse con Radio del Centro. Hola, ¿qué tal Eduardo? Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, José. Bueno, vamos a arrancar por el principio, ¿no? ¿Qué hacemos para prevenir, sí, ante todo, la triquinosis? ¿Sí? Y le pregunto no solamente desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista animal, porque quizás haya algunas medidas también que tomar, sí, para que el ambiente del cerdo, en este caso, sí, sea saludable. Sí, sí, exactamente. Bueno, en la parte, digamos, básicamente que nos compete a SENASA, que seguramente toda la audiencia sabe, o sea, sabe lo que es el SENASA, ¿no? Es el organismo encargado de controlar, erradicar y prevenir todo lo que son enfermedades de animales y plagas de los vegetales, ¿sí? Y además de esto, es el organismo encargado de fiscalizar y certificar los productos de origen animal y vegetal que, digamos, tienen tránsito nacional. Bueno, digamos, en base a todas estas tareas y responsabilidades que tenemos, jugamos un papel importante en lo que es la prevención de la triquinosis, ¿sí? La triquinosis, que como vos decías, Ahí se nos fue la conexión. ¿Sí? Se nos perdió la conexión. Estábamos charlando con José Dairaud, vamos a ver si lo podemos recuperar. Sí, médico veterinario, supervisor sanidad animal de la zona 1, es referente regional en lo que se refiere a la triquinosis del Centro Regional Buenos Aires Norte del SENASA, sí, tomando contacto con nosotros aquí en esta Marina del Centro, fundamentalmente para charlar, sí, acerca de la triquinosis, sí, que es la idea de arrancar esta mañana del centro dialogando con él, porque bueno, es un tema que nunca pasa de moda, siempre está vigente, y aunque parezca mentira, sí, porque cuánto hace ya que estamos charlando del tema, sí, cuánto hace que venimos haciendo prevención y sin embargo seguimos todavía teniendo algunos casos. Nos decía José que, bueno, fundamentalmente se ocupan de la prevención. exactamente, disculpa, bueno, tuve un pequeño corte, pero sí, básicamente es una enfermedad en la cual hay que trabajar mucho en lo que es la prevención, ¿sí? Entonces, en base a eso, es muy importante concientizar a la población sobre el consumo, digamos, de productos que sean inocuos, ¿sí? Y bueno, esto, digamos, como decías vos, una enfermedad desde hace muchos tiempos que la verdad que hoy, o sea, en esta, digamos, a la altura en estos tiempos que tengamos que todavía haya casos y que tengamos que estar con triquinosis, la verdad que ya es una enfermedad que no tendría que existir más prácticamente, ¿sí? Porque básicamente, como todos saben, se produce, o sea, es una enfermedad parasitaria que, digamos, la contraen los animales, principalmente el cerdo, hay reservorios, que son los roedores, y hay otros animales que también la pueden contraer, como por ejemplo jabalíes, pumas, los peludos, las mulitas, pero básicamente nosotros el problema que tenemos es por el consumo de carne de cerdo, ¿sí? Sí, Y generalmente el cerdo, cuando no es criado, digamos, en buenas condiciones, ¿sí? Y buenas condiciones alimentarias, digamos, básicamente. La enfermedad esta se transmite entre los cerdos cuando, o sea, cuando los animales, digamos, ingieren carne cruda de animales infectados. Entonces, por ahí está la costumbre de que en criaderos que no tienen buenas instalaciones o lo que fuera, por ahí se muere un cerdo, entonces ese animal queda ahí y se produce un canibalismo y los mismos compañeros se lo terminan comiendo. Y también o sea, se sabe que los roedores también, digamos, se enferman y son potencialmente también transmisores de la enfermedad para los cerdos. claro. Entonces, cuando no hay buenas condiciones de higiene, cuando hay roedores, cuando hay, ya te digo, cuando se muere un cerdo y no se lo saca enseguida del lugar y demás, eso hace que los demás animales consuman esa carne, la carne esa está infectada con un parásito, ¿sí? La triquinosis es una enfermedad parasitaria, y bueno, ese parásito ingresa al cerdo este
y bueno, y va a permanecer en este animal, ¿sí? Se va, digamos, a ir a alojar principalmente a los músculos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros consumimos cerdos después de establecimientos que no tienen buenas condiciones, que por ahí, o sea, los establecimientos de cerdo, la función nuestra de SENASA es fiscalizarlos, controlarlos, verificar que tengan buenas condiciones de alimentación y buenas condiciones de bioseguridad. Entonces, cuando consumimos cerdos que no provienen de esos lugares, o sea, primero, cerdos de criados, digamos, en malas condiciones. Y además también después no tener la precaución de cocinar bien la carne, Sí. porque hay que recalcar que, bueno, como sabemos también, digamos, la enfermedad se contrae cuando se consume carne que, digamos, cruda o mal cocinada, ¿sí? Con una carne que esté cocida por varios minutos a mínimo unos 70 grados, el parásito este se muere, digamos, ¿sí? Pero, como decías vos, es una enfermedad estacional, digamos, porque es ahora la época donde se carnea, están las tradicionales carneadas y demás, entonces ahí es el mayor peligro, es cuando aparecen los casos en humanos generalmente, siempre, en esta época del año. Eh, Mayormente se da el contagio, José, a través de chacinados, embutidos y algún otro producto de estas características, ¿no? Exactamente, exactamente, porque yo te decía que digamos, el peligro es la carne cruda. Entonces, en estos chacinados y embutidos se consume la carne cruda, ¿sí? Si la carne cocinada, digamos, a 70 grados por varios minutos, el parásito este se inactiva. Entonces, uno consume, cuando se hacen estas faenas, hay que tener la precaución, como te decía, ver bien dónde fue criado el cerdo y a su vez también hacer un análisis, ¿no? Para estar tranquilo. Es un análisis que se hace en o sea, todos los municipios tienen, o las municipalidades, bromatología, algún frigorífico local, pero en todos los partidos hay un laboratorio que haga el análisis. Entonces, o sea, y es un análisis que generalmente no, o sea, para fomentar, digamos, que se haga, en la mayoría de los lugares es un análisis que es bastante barato de hacer y todo, y con eso nos quedamos tranquilos que la carne que vamos a consumir está apta. En ese sentido hay que ser muy responsable porque, o sea, uno generalmente cuando se hacen estos eventos es para compartir con amigos, Y sí. familiares, entonces, bueno, más allá de que hay que tener sí o sí cuidado cuando uno va a elaborar un producto que va a ser destinado al consumo, pero, o sea, ya te digo, estos son rondas de amigos y terminan generalmente familias todas enfermas, y es un análisis, ya te digo, barato, rápido y muy seguro. O sea, nosotros mandando a analizar un trozo de carne, o sea, digamos, o sea, el animal se enferma, ingresa el parásito a su organismo y cuando llega, o sea, él come carne, el parásito está en unos quistes que están formados adentro de la carne, digamos, del músculo que el cerdo come. Esos parásitos cuando llegan al estómago, el ácido clorhídrico, digamos, rompe esos quistes y quedan unos gusanitos, que son los parásitos estos, la triquinosis, que están ahí, quedan dando vuelta en el estómago y cuando llegan al intestino se absorben y se dirigen a los músculos, ¿sí? Y músculos que tienen mucha actividad, como por ejemplo, viste que siempre, la entraña se le llama, que es el diafragma, es Sí. el músculo respiratorio. Entonces el animal obviamente está todo el día respirando, ese músculo tiene mucha actividad, entonces se va a alojar principalmente ahí o también en el músculo macetero, que es un músculo también que el cerdo está todo el día masticando, tiene mucha actividad. Entonces, pero principalmente la muestra que se pide que se mande es la de la entraña o el diafragma, que es el músculo respiratorio que está todo el día funcionando, donde el parásito va a estar alojado ahí. Bien. Entonces, Y hay eh, que, la muestra tiene que ser, digamos, individual, por cada animal que se quiera, digamos, enviar a faena. exactamente, por cada animal que se consume hay que hacer una muestra, porque muchas veces cuando aparece un foco encontramos con que por ahí el productor tiene la muestra negativa y cuando uno empieza a hacer toda la anamnesis y el estudio del caso se encuentra con que tiene una muestra negativa y produjo muchos, muchos kilos de salamines o lo que sea. Entonces, por ahí tienen la práctica de que como son cerdos que se lo compró el mismo productor, hacen los productos con 2 o 3 cerdos, pero analizan uno solo pensando que
que todos compartieron el mismo ambiente y todo, y van a estar en iguales condiciones, y no es así. Entonces, como decís vos, cada cerdo tiene que tener su análisis negativo, ¿sí? Exacto. Este, Y sí, es un y- poco lo que nos pasa a nosotros a veces como seres humanos. No digo, dentro de un mismo ambiente, una misma casa, una familia, una persona infectada, sí, con algún virus y el resto no. Así que no se puede en este exactamente, caso sí. no se puede generalizar, sí, porque después ustedes también como SENASA muchas veces tienen que detectar, sí, justamente de dónde provino esta infección. Exactamente, exactamente. Y bueno, después tener en cuenta que, digamos, el humano se enferma cuando come carne que no está bien cocida, ¿sí? Como dije hoy, cocinándola a 70 grados por varios minutos, o sea, que la carne no esté rosada ni jugosa, ¿sí? Ya si una carne que está un poquito seca, ya con eso prácticamente nos quedamos tranquilos de que el virus, del parásito, perdón, si estaba, va a estar inactivado. Y después también tener en cuenta que todos los productos derivados, ¿sí? Como los chacinados, jamón, panceta, todo lo que fuera, por más que estén ahumados o con salazones o congelados, si están contaminados con el parásito, ese proceso de ahumado, inclusive la cocción en el microondas, lo que fuera, no lo inactiva, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso, ¿sí? Que el principal riesgo es con los productos con chacinados y derivados que se comen crudos, ¿sí? Y bueno, como te decía, o sea, comemos esa carne cruda, ingresa al organismo, pasa lo mismo que en el cerdo, digamos, en nuestro estómago, ese músculo que comimos tiene el parásito adentro, en un quiste, ese quiste con el ácido clorhídrico se desarma y queda el parásito que una vez que llega al intestino se absorbe y se dirige, igual que en el cerdo, a nosotros, a músculos que tengan mucha actividad. Por eso los síntomas, digamos, son dolores musculares principalmente, y bueno, o sea, entonces, y digamos que una vez que este parásito llegó al músculo y formó un quiste, ya ahí es muy difícil de tratar, ¿sí? Claro. O sea, una vez que, o sea, el tratamiento de esto puede llegar a ser, digamos, para que sea efectivo en un humano, es eh, o sea, antes de los 10 días de haberse consumido la carne. Ya entre los 10 y 20 días, ese músculo, ese parásito ya está en un músculo y forma un quiste. Entonces ya ahí los medicamentos y demás no pueden actuar, entonces ya ahí por eso son generalmente enfermedades crónicas una vez que la persona la adquiere, ¿sí? Ahí cuando ya está con esta enfermedad, lo único que se pueden dar, por ejemplo, algún analgésico puede aliviar un poco el dolor, pero prácticamente va a ser una enfermedad que va a ser crónica porque ya ese parásito está rodeado de una cápsula que hace que los medicamentos no pueden actuar. Por eso, cuanto más temprano se detecte la enfermedad y se la trate, es mucho más favorable para la persona que la contrajo, Claro, ¿sí? ya se instala, digamos. Pasado 15, 20 días, ya el parásito se nos instaló. Exactamente, exactamente. Uno consume la carne, en los primeros días puede tener un poco de dolores, un poco de fiebre, entonces es importante estar atento y por ahí saber que se consumió esa carne y por ahí hacer la consulta rápida. Porque José, le como hago yo te una... decía, Sí. sí. No, no, le iba a preguntar, digo, al cerdo, al Sí. animal, este parásito, ¿sí le produce algo o no? ¿Sigue con su vida normal? O sea, es difícil detectar si un cerdo puede estar infectado. No, no, con el animal vivo es muy difícil darse cuenta. No te puedes dar cuenta, no ves sintomatología, puedes llegar a tener algo de diarrea quizá, pero no, o sea, es difícil. O sea, no, con el animal vivo no se Claro, puede está dar. bien. La determinación es solamente con el animal muerto, haciéndola sobre, como te dije hoy, una muestra de músculo. Y también, bueno, se están evaluando algunas otras técnicas nuevas de producción de anticuerpos, sí, pero eso está en evaluación todavía. Pero nosotros desde SENASA, por ahí, si aparece un caso en un criadero de genética, de cerdos de alto valor genético y económico, digamos, se puede llegar a hacer otra evaluación por medio de anticuerpos. Pero con un animal vivo no es imposible darse cuenta que está infectado y bueno, y en las personas la sintomatología es principalmente, se empieza con un poco de fiebre,
que lo que pasa es que cuando uno empieza con fiebre, pues, no lo va a atribuir a esto, entonces por ahí Sí. no se da cuenta que no se pone, tiene fiebre y no se pone a pensar que consumió salamine hace 10 días, entonces esto hace que cuando ya los siguientes síntomas son dolores musculares, vómitos, ahí también se hinchan los párpados. Entonces, esa es principalmente la sintomatología, y cuando ya tenemos esto, vamos al médico, nos hacen una titulación de anticuerpos y estamos con el parásito, y ya te digo, para esta época ya el parásito está adentro del músculo con una cápsula alrededor que ya hace muy difícil el tratamiento, ¿sí? Bien, le hago dos consultas más, José, y no le quito más tiempo. Por un lado, bueno, al momento de comprar, ¿sí? Dejemos la faena casera de lado, ¿sí? La invitación a los amigos, a la familia, hasta el momento de comprar rótulo habilitante, ¿sí? ¿Y qué tenemos que mirar en este chacinado en relación a rótulo para saber si está habilitado o no y que no sea algún apócrifo ahí que aparezca, ¿no? Sí, bueno, como todo, o sea, son rótulos que todo el mundo lo conoce, es un rótulo de papel, que bueno, o sea, fijarse ahí está el número de habilitación del predio elaborador, ¿sí? Bien, para, Dice para tener en habilitado cuenta. ese predio elaborador puede estar habilitado por SENASA o por la provincia. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso, que diga predio elaborador y tiene un número de establecimiento y demás, con la fecha de vencimiento del producto. Principalmente eso, verificar, digamos, en la etiqueta que ese producto haya sido elaborado por una empresa que esté autorizada para esa tarea, digamos. Bien, Y después, eh, básicamente a los productores, ¿sí? Que tengan en cuenta que, bueno, están produciendo un alimento y pueden llegar a producir digamos, un grave daño si la gente se enferma. Básicamente no hay que alimentar cerdos con basura, restos de alimentos, animales muertos, eso es importante también. Y hay que tratar en los criaderos, digamos, obviamente tenemos criaderos más tecnificados, pero lo que son más así crianza familiar o tipo de subsistencia o lo que fuere, que no haya basuras, malezas alrededor de los criaderos, combatir los roedores, ¿sí? Y sí o sí, básicamente cuando se hace la faena de animales, recordar tomar una muestra de la entraña o el músculo ese del diafragma, que es bueno, todo el mundo conoce la entraña, donde está ubicada y todo, y llevarla a analizar para quedarnos tranquilos. José, la última que le hago, hablando un poco del después ahora, ¿no? Y del trabajo de Senasa, ¿siguen apareciendo casos en estos últimos años, también ahora en 2023? ¿Tienen que trabajar también, sí, ante la detección de algún análisis positivo? Sí, sí, siempre aparecen y bueno, esto se detecta generalmente, o sea, nosotros por ahí hay dos opciones, una que la persona que analiza nos avise que o sea, hay un caso positivo, o muchas veces también llegamos a cuando hay personas enfermas, nos avisan desde la parte de salud de los municipios que hay gente que está enferma, y nosotros a partir de ahí tenemos que empezar a hacer el rastreo, ver de dónde vienen esos animales y actuar en el criadero, ¿sí? Siempre nosotros, o sea, la idea es que tener a todos los productores registrados. El productor porcino tendría que, si no está registrado en SENASA, tendría que estar registrado para tener digamos, poder llegar a tener una trazabilidad en el caso de tener algún problema. Y también ahí cuando se registra, uno tiene digamos, o sea, saber los animales que tenemos en el partido y básicamente explicarle cuáles son las reglas básicas de crianza a los cerdos. Entonces, pero sí, como decíamos hoy, una enfermedad que a esta altura de la vida ya no tendría que existir. Y nosotros este año, en los partidos acá de la zona, hemos tenido detección de cerdos positivos y también de personas, ¿sí? O sea, hay todavía gente que se enferma de triquinosis, aunque resulte prácticamente increíble, sí. Y sí, por lo que estábamos manifestando, ¿no? Con toda la prevención, concientización que se viene haciendo durante los últimos años, pero bueno, sigue sucediendo, ¿no? Sigue sucediendo lamentablemente, por eso hay que seguir reforzando la prevención, la concientización, y por eso también era la idea de convocarlo, de charlar y llegar con la información. Sí, 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 tener en cuenta, como dije hoy, que va a músculos de mucha actividad, no está muy, o sea, está descrito, digamos, no hay muchos casos, pero
un músculo que tiene mucha actividad también es el corazón. Y sí, Así que entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado cuando uno... Hay productores que por ahí lo hacen como un método de subsistencia, pero más allá de que lo hacen, digamos, para poder generar algún ingreso o algo, tener en cuenta que están produciendo alimentos y bueno, tienen que ser conscientes de eso y analizar la muestra. O sea, va a ser mucho más, digamos, beneficioso detectar que tiene un animal enfermo y tener que decomisarlo y antes que se enferme gente. por supuesto, por supuesto. Sí, en definitiva termina siendo mejor para la salud de la población, sí, e incluso hasta para el bolsillo, porque en definitiva, si bien la muestra tiene un costo, pero después te cuesta más caro si se tiene que decomisar toda una producción. Sí, 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 ni hablar. Sí, sí, eso seguro. Inclusive ya te digo, hay municipios que lo cobran muy barato, inclusive lo Sí, hacen gratis. Así que eso no sería un impedimento, digamos, para hacer el análisis y quedarse tranquilo del que la carne está inocua. José, muchísimas gracias por la conexión, por tomar contacto con Radio del Centro de Chivilcoy y fundamentalmente llegar con la información a nuestra comunidad y esperemos sí que se pueda replicar también en los productores. Muy amable por su atención. Bueno, bueno, muchas gracias a Que ustedes. tenga una buena Saludos para jornada. todos. Muchas gracias. José Dairau charlando con nosotros, él es médico veterinario, sí, está a cargo de lo que es la parte de triquinosis, es referente en la parte de triquinosis del Centro Regional Buenos Aires Norte del SENASA en la zona 1 y estuvimos charlando con él a través aquí de Radio del Centro en la mañana del centro, sí, una entrevista que pudimos concretar, sí, después de tener la posibilidad de, bueno, el nexo, digamos, de la entrevista lo hizo el señor Antonio Martín, que nos puso en contacto con José y después de, bueno, superar algunas barreras tecnológicas, hemos logrado poder dialogar con él en definitiva, para llegar con la información, con la prevención, sí, de lo que es la triquinosis, con la concientización, porque es verdad, sí, ya hace cuántos años que estamos hablando de triquinosis, que venimos hablando de prevención, de concientización, tomando contacto con un referente de SENASA u otro, hablando con médicos veterinarios, hablando incluso también con la gente de CASMA del municipio, sí, últimamente con Silvia Cirelo también, que es la directora de CASMA que tiene la Municipalidad de Chivilcoy, y sin embargo, sí seguimos todavía teniendo casos de triquinosis, sí, en seres humanos, no solamente en animales, es decir, en relación a llevar la muestra al laboratorio y que resulte con un resultado positivo, sino que también seguimos teniendo casos en humanos, personas que se siguen hoy contagiando, por decirlo de alguna manera, contaminando, infectando, si se me permite la expresión, con este virus, con este parásito, fundamentalmente más que virus, parásito, que se termina alojando en el cuerpo humano. Y que, como dice José, si no se llega a tiempo, si con la medicación, con el tratamiento, después termina este parásito conviviendo con nosotros, aunque de manera interior, de forma interior, y es difícil poder sacarlo y tenés que convivir con él y con, bueno, todas las complicaciones, sí que vienen causando todas las complicaciones del caso, lógicamente, en relación, sí, obviamente, a lo que es el tema de la triquinosis. Así hemos arrancado esta mañana.